Chicos, mi nombre es Carlos y vamos a hablar un poco de lo que es suma de matrices. Nosotros somos estudiantes del primer semestre de Administración en Aduana de la Universidad Rafael María Barara, la UNED. Vamos a hablar un poco sobre términos básicos. Debemos saber qué es una matriz. Una matriz es una disposición de elementos pertenecientes a un conjunto dispuestos en filas y en columnas. Ejemplo. Tenemos la matriz A. Esto es el conjunto. Y vamos a disponer sus elementos que están dentro de esta en filas y columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para denotar sus filas y columnas, podemos ver que las columnas son las que están dispuestas en forma vertical y las filas son las que están dispuestas en forma horizontal. Vamos a enumerarlas. Aquí tenemos columna número 1, columna número 2. Y tenemos la fila número 1, la fila número 2 y la fila número 3. Esto más o menos para tener en cuenta cómo se forma una matriz y cuáles son sus elementos que la integran, para que al momento de pasar a lo que es suma de matrices, sepamos disponer cómo hacemos la suma de matrices sabiendo que la matriz principal debe ser igual a la matriz secundaria para hacer la unión de esto. Esta es una matriz que tiene 2 columnas por 3 filas. Esta es una matriz 2 por 3. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las propiedades de la suma de matrices. Y encontramos una propiedad muy peculiar, la propiedad interna, que nos dice que la suma de matrices de orden m por n es otra matriz de dimensión m por n. O sea, debe tener las mismas dimensiones para hacer la suma. Y aquí vemos un pequeño ejemplo. Vamos a identificar sus columnas y sus filas. Tenemos una columna, 2 columnas, una columna, 2 columnas, una fila, 2 filas, 3 filas, 1, 2 y 3 filas. Y vemos que esta es una matriz de orden 2 por 3. Y esta es una matriz de orden 2 por 3. Vemos que tienen la misma dimensión. Así que al momento de hacer la suma de matrices, se puede realizar con esta propiedad. La segunda propiedad es la asociativa y nos dice que A más, abre paréntesis, B más C, cierro paréntesis, es igual a A más B, entre paréntesis, más C. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el orden de los factores no va a alterar el producto. Yo puedo decir que 2 más 3 más 3 es igual a 8. ¿Cómo yo puedo decir que 2 más 3, entre paréntesis, más 3, va a ser igual a 8? En la propiedad tenemos el elemento neutro, donde 0 es la matriz nula. Por ejemplo, yo puedo tener A más 0. 0 tiene la misma dimensión de matriz que A, así que esto sería igual a, por ejemplo, también puedo decir que 3 más 0 es igual a 3. Puedo decir que 2 más 0 es igual a 2. La cuarta propiedad es el elemento opuesto. Es la matriz opuesta. Es aquella que su elemento está cambiado de signo. Por lo menos podemos encontrar esto. En la matriz A encontramos el elemento menos 3. Y en la matriz B encontramos el elemento 3. Esto va a ser una resta algebraica. Y vamos a tener como resultado 0. Porque signos diferentes se restan. Al igual que lo encontramos de la siguiente manera. Yo tengo 4 más menos 4. También tenemos una resta, donde su resultado va a ser 0. Siempre el resultado, el elemento opuesto siempre va a ser el mismo elemento cambiado de signo. Por lo menos en este encontramos el menos 3 y encontramos el 3 positivo. Encontramos el 4 positivo y encontramos el 4 negativo. En la última propiedad encontramos una propiedad conmutativa, donde nos explica que el orden de los factores no va a alterar el producto de esta manera. Por lo menos si yo tengo A más B
Esto sería siendo igual que B más A. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 2, sería igual a 5. Pero si yo tengo 2 más 3, será igual a 5. Esto no quiere decir que el orden donde yo voy a poner los factores no me va a alterar nunca el producto. Vamos a hablar sobre lo que es suma de matrices. La suma de matrices se obtiene sumando los elementos de las dos matrices de una misma posición. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la matriz A y vamos a colocar sus elementos. Y en la matriz B vamos a colocar también sus elementos. Tenemos las dos matrices y vamos a disponerlas en fila y en columna, vamos a enumerarlas de la siguiente manera. Aquí tenemos la columna número 1 y la columna número 2, la columna número 1 y la columna número 2, la fila número 1, la fila número 2 y la fila número 3, la fila número 1, la fila número 2 y la fila número 3. Y vamos a agrupar sus elementos. ¿Cómo lo hacemos? Con los elementos de la matriz que tengan la misma posición. Por ejemplo, el número 1 lo encontramos en la fila 1 y en la columna 1. Vamos a colocar aquí. Más. El número 2 lo encontramos en la columna 1 y en la fila 1. Corresponde con el de la primera matriz. Vamos a colocarlo aquí. El número 2 corresponde en la columna 1 en la fila 2. Más. El número 3 corresponde a la columna 1, fila 2. El número 3 corresponde a la columna 1, fila 3. El número menos 5 corresponde a la columna 1, fila 3. Vamos a colocarlo en paréntesis para que se diferencien sus signos. En la columna 2 encontramos el menos 5 y en la fila 1. En la columna 2 y en la fila 1 encontramos el número 7. En la columna 2 y en la fila 2 encontramos el número 9. En la columna 2 y en la fila 2 encontramos el número 9. En la columna 2 y en la fila 3 encontramos el número 7. Y en la columna 2 y en la fila 3 encontramos el número 0. Después que tenemos dispuestos sus elementos de manera ordenada, vamos a hacer lo que es la suma. Aquí tenemos 1 más 2 son 3. 2 más 3 son 5. Aquí tenemos una suma algebraica. Y tenemos que tener en cuenta que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Aquí tenemos el signo positivo y el signo negativo. Tenemos una resta, esto es una suma algebraica. Y decimos que 3 menos 5 es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque le vamos a colocar el signo del elemento que tenga mayor cantidad, o sea, el mayor. En este caso es el menos 5. Aquí tenemos otra suma algebraica. Tenemos una resta. Tenemos menos 5 más 7. Serían 2 positivos. ¿Por qué serían 2 positivos? Porque el de mayor cantidad está positivo. Aquí tenemos otra suma. Sería 9 más 9 son 18. Y 7 más 0 serían 7. De esta manera podemos ordenar y colocar la suma de la matriz A con la matriz B para obtener la matriz AB. Para terminar, vamos a realizar un ejemplo sobre lo que van a ser suma de matrices. Y nos dice, realizar la suma de las matrices A y B. Tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Vamos a ver sus dimensiones.
tenemos que tiene dos columnas y esta tiene dos columnas. Vemos que tiene tres filas y esta tiene tres filas. Está cumpliendo con la propiedad interna, donde sus dimensiones tienen que ser iguales para hacer su suma. Esta es una matriz de 2 por 3 y esta es una matriz de 2 por 3. Ok, ahora vamos a agrupar sus elementos. Vamos a ir agrupando mediante la posición que tenga. El 3 lo encontramos en la columna 1, en la fila 1. El menos 1 lo encontramos en la columna 1, fila 1. Y así sucesivamente. El 5, el 7, 3. Y tenemos el menos 5 y el 5 positivo. Tenemos el 0 con el 2 y tenemos el 2 con el 9. Ahora vamos a hacer las sumas. Tenemos 3 menos 1. Esto sería una resta. Y sería 3 menos 1. Serían 2 positivos. ¿Por qué? Porque el 3 es el número mayor, o sea, se le coloca el signo del número mayor, el que tenga mayor cantidad. Aquí serían 5 más 2 son 7, 7 más 3 son 10, menos 5 más 5, esto sería una resta. Menos 5 más 5 es igual a 0. 0 más 2 es igual a 2. Y 2 más 9 es igual a 11. De esta manera encontramos la matriz A más B. Espero que esto les haya sido de mucha ayuda y espero que les haya gustado.